El petróleo va a ser una de las mejores oportunidades de inversión de los próximos años. Lo que está pasando actualmente con el shale en Estados Unidos puede ser uno de los desencadenantes para un bull market en los precios del oil. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con sus pozos de shale? Porque si no lo sabéis, Estados Unidos es el mayor productor del mundo de petróleo. Y lo que está viviendo pues es muy interesante y va a jugar un papel crucial en un futuro bull market en el sector del petróleo. Antes de empezar con esto, muchos me habéis preguntado por email que cómo podéis apoyar al canal. No me invitéis a cerveza, porque no puedo estar todos los bares cerrados. Si queréis apoyar al canal, la mejor forma es que adquiráis la masterclass de inversión minera que tenéis disponible contactándome en el email. Creo que es lo más justo, o sea, no quiero que me deis nada por la cara. O sea, yo quiero daros algo a cambio, entonces pues bueno, yo creo que eso es lo más justo para los dos. Así que, bueno, lo tenéis en la descripción por si os interesa aprender, pues invertir en minería. Y también tenéis la guía gratuita contactándome en la descripción. Y sin más dilación, vamos a hablar del shale. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repasito primero de lo que es el shale, vamos a recordar y vamos a ver qué impacto ha tenido en el petróleo, en toda la industria. Para empezar, en Estados Unidos, de toda la vida, pues estaba el oil convencional, que convirtió a Estados Unidos en una potencia petrolera, pero al decaer esa producción, pues fue perdiendo su papel de importancia, ¿no? En el sector del oil a nivel global. Fue reemplazado por los saudíes, por los rusos, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que se descubrió ya hace muchos años una forma de extraer petróleo de unas piedras, piedra de esquisto, es un tipo, bueno, es un tipo distinto de oil, o sea, sigue siendo oil normal, petróleo de toda la vida, pero no está en pozos convencionales como veremos, está incrustado en piedras, que hay que romperlas para extraer el oil. Ese sistema no era para nada rentable y el shale pues se consideraba basura prácticamente, hasta que la mejora tecnológica hizo viable que el shale se desarrollaran pozos de shale de forma económica, entre comillas, porque ha habido una burbuja de deuda, que eso no lo comentaremos aquí, pero ha habido una burbuja de deuda y los bancos presionando para que se produjera cada vez más y más petróleo a nivel de deuda, pero bueno, eso es un tema aparte. El shale sí que es productivo, es decir, es un sistema de extracción de petróleo rentable si se hace con cabeza. En Estados Unidos hay varias basins. Las basins son estas zonas de shale. Y como veis, pues tenemos unas cuantas, pero las más importantes son Permian, que es esa que tenemos al oeste de Texas, Eagle Ford y Bacon, que es la que está en el norte de Estados Unidos. La más importante actualmente es Permian, porque las otras, Eagle Ford y Bacon, tienen más años, son más antiguas. Permian es la más nueva y la más productiva. Y bueno, las otras cuatro, pues algunas tienen más gas que oil y a nivel de producción en total no pesan tanto como estas tres, que son las principales y las importantes. Como veis, lo que diferencia al shale de un pozo convencional, el pozo convencional sería lo que tendríamos a la derecha, es un pozo vertical, se succiona el oil del suelo y el gas y se procesa. El shale en cambio está a más profundidad y se hace con estos pozos horizontales y se inyecta una cantidad de gas o un líquido a presión para romper esas rocas y liberar de esa forma el petróleo. El problema de estos pozos, en comparación con los otros, es que requieren una intensidad de capital mayor, podríamos decir. O sea, hay que continuar invirtiendo dinero y continuar rompiendo estas rocas para mantener la producción estable. Los pozos declinan súper rápido. No es como los pozos convencionales que a lo mejor encuentras un pozo enorme y te dices, este pozo te dura 20 años, tendrás su pico de producción y bajará, pero tendrás 20 años de producción. No, el shale, la vida media son 3 5 años, los pozos no duran mucho, se llega al pico muy rápido y declinan también bastante rápido. Por lo tanto, la forma para que una empresa mantenga la producción es seguir perforando, seguir perforando. Y aquí ha venido la burbuja, entre comillas, del shale, también promocionada por los créditos bancarios. ¿De acuerdo?
Recordemos también qué ha pasado con la producción de Estados Unidos. Como podéis ver aquí en el gráfico izquierdo, pues tenemos la producción de Estados Unidos de oil desde los años 40. Vemos que en los 70 llega a su pico máximo de oil convencional y, como he dicho al principio, comenzó a decaer. Hasta que a partir de los años 2000 hasta 2010 se desarrolló bien lo que viene siendo la técnica del fracking. Y a partir de 2010 se vivió el boom del fracking estadounidense. Y como vemos, la producción se ha multiplicado por más de 2 veces, o sea, ha sido una pasada. ¿Esto qué efecto ha tenido con los precios? Pues podemos ver que a partir de 2014, que el oil estaba a precios muy altos, a $100, que esto ya hace tiempo que no se ve, pues bueno, vemos que el precio se hundió en 2016, llegando hasta los 20 y pico dólares, por debajo de los $30, y hemos estado viviendo un escenario de precios bastante bajos de oil con sus subidas en 2018, cerca de los $80, que es un precio más que aceptable. Pero bueno, vemos que el efecto que ha tenido el shale en el precio del petróleo ha sido totalmente depresivo. O sea, ha tirado los precios por los suelos. En cambio, pues bueno, la producción en Estados Unidos no ha dejado de crecer, como veremos, incluso con el bache de 2016, que los precios bajaron por debajo de 30, vemos que la producción no ha dejado de crecer, y eso tiene una explicación que lo iremos viendo más adelante. La productividad de los pozos de shale han ido en aumento con el tiempo. Por eso, por mucho que bajaran los rigs, la producción aumentaba. Los rigs son los pozos de perforación. Entonces, esto es muy importante. Yo os he puesto primero el gráfico de la crisis financiera de 2008, que también el petróleo, pues bueno, al haber una crisis bajó. ¿Qué pasó con los rigs activos? Que cayeron, pues, qué decir, más de un 60-70%, de más de 300 en el pico de 2008 a 100 rigs allá 2019. ¿Pero qué pasó con la producción? Como vemos, no tiene mucho sentido porque la producción no cayó. O sea, vemos que se quedó plana y después con el aumento de los rigs, pues ha seguido creciendo. Aquí ocurre algo raro. En Permian, entre 2014 y 2016, la producción creció un 30% y los rigs disminuyeron un 60%. ¿A qué se debe esto? Pues esto es debido al high grading y a la mejora operativa. Por un lado tenemos el high grading, que por si no lo conocéis, el high grading es una técnica que se usa en la extracción de recursos naturales que consiste en explotar los mejores yacimientos o la mejor parte del yacimiento primero. Esto se utiliza también cuando caen los precios de las materias primas, pues explotamos la mejor parte del yacimiento, la más rentable, y de esta forma, pues bueno, podemos seguir manteniendo los beneficios, producir más y no nos hundimos. Y también es debido a la mejora operativa, porque aquí, pues bueno, se mejoró operativamente cómo se completaban los pozos y cómo se extraía el petróleo. Y la gente cree, o la gente, en general el mercado atribuye la mejora de productividad en esta mejora operativa. Pero como veremos, Green y Rotzenbach, que han estudiado mucho el tema, lo asocian más a un high grading y como veremos pues tiene bastante sentido. Al caer los precios, pues bueno, los productores se dedicaron a eso, a explotar las mejores zonas para de esta forma paliar un poco las pérdidas. Y aquí en el gráfico vemos lo ocurrido en 2014-2016, que los rigs cayeron, pero la producción se mantuvo estable, incluso creció cayendo los rigs. Esto es lo mismo que vimos en la crisis de 2008. Por lo tanto, tiene mucho sentido. O sea, la mejora operativa tiene sus limitaciones. Pero aquí tiene sentido un high grading en las distintas basins, que lo veremos más adelante, que está justificado con más datos, no únicamente con estos. Pero como podemos ver, es totalmente sorprendente, ¿no? Lo que hizo la industria de Estados Unidos. O sea, sobrevivió y siguió creciendo debido al high grading y a la mejora operativa. Y aquí podemos ver algo muy bonito también, que es lo ocurrido en todas las basins. En las 3 basins más importantes. Empecemos con Bacon, y como podemos ver, Bacon, los rigs crecieron muchísimo allá en el boom 2010-2012, pero bueno, vemos una caída brutal, vamos a centrarnos en la última parte, de 2014 a 2016. Vemos que cayeron muchos rigs, en cambio,
Esto es la producción por un nuevo pozo. O sea, cuando creamos un nuevo pozo, la cantidad de oil que obtenemos de este pozo. Y como vemos, pasamos en Bacon de unos 400 barriles al día por pozo a unos 800 prácticamente barriles al día de petróleo por pozo. Y por otro lado, tenemos que los pozos iban cayendo, los rigs estaban disminuyendo. Entonces aquí es bastante claro ese high grading en Bacon. Vemos lo mismo en Eagle Ford, que los rigs cayeron de forma brutal y sin embargo la productividad creció, no tanto como en Bacon, pero pasamos de 600 barriles al día a 800, a más de 800 barriles al día. Y ya si nos vamos a Permian, también es muy claro y es brutal que Permian, recordar que es la más importante de todas. Pero como vemos, no existe aquí en el gráfico una linealidad tan grande a nivel alcista como las demás basins. Y esto es debido a que es la basin más nueva, la más prometedora, con más tier 1, con mejores pozos de momento. Ha sido la menos explotada en comparación con las otras. Y podemos ver que como los rigs cayeron de forma brutal allí en 2015, de 2014 a 2015, la productividad por pozo pues creció muchísimo también. Pasamos de 200 barriles al día a 400, más de 400, 450 barriles al día. Así que vemos que el incremento de productividad de los pozos fue suficientemente grande para paliar la caída de los rigs, porque como vemos, la productividad se ha multiplicado por 2. Si es que los pozos cayeron un 50%, pero al multiplicar la productividad por 2, mantenemos constante la producción y de hecho una vez recuperados los rigs pasando 2016, pues obviamente la producción crece de forma brutal. En 2014, Green y Rotzensbach estiman que el 50% de los pozos eran Tier 1. Tier 1 nos referimos a los mejores pozos. Tenemos Tier 1 y Tier 2, Tier 3 ya pozos que son un zurullo, ¿vale? Pero Tier 1 digamos que son los pozos más productivos. Para 2018, el 70%. Aquí vemos claramente ese incremento de high grading que han llevado a cabo las empresas productoras de petróleo estadounidenses. Se han centrado en explotar los mejores pozos y vemos una mejora significativa de este mix de pozos operativos de 2014, que era el 50%, a 2018, que era el 70% de la producción. La productividad media de los pozos creció de 400 barriles al día a 625 barriles al día en el plazo de 2014 a 2018. El impacto del virus se ha hecho notar. Los rigs han caído en picado y la productividad se ha reducido un 20% en Bacon, manteniéndose en las demás basins. Esto es brutal, ¿vale? Sí, los rigs han caído un montón, como veremos, pero la clave es que la productividad ha caído. De hecho, no ha pasado lo mismo que en 2008-2014, sino que en Bacon sí que se ha reducido un 20% y en las demás basins se ha mantenido, no ha aumentado la productividad. Estas caídas de rigs no parece que se compensen con aumentos de productividad como anteriormente. Esto es algo muy importante, porque si la industria ya no tiene la capacidad de hacer un high grading, la producción sí que se va a ver realmente afectada. Esto es que nos estamos quedando sin pozos tier 1. Por lo tanto, una vez volvamos a aumentar los rigs, no va a ser lo mismo que antes, porque realmente ahora sí que la producción se va a mantener a la baja. En 2014-2016 los rigs cayeron un 50%, pero la productividad creció de media un 65%. En el escenario actual, la caída del 75% no se ha visto compensada. Incluso hemos visto una caída en la productividad. Y aquí en este gráfico pues podéis ver qué ha pasado con los rigs. Hemos tenido una caída enorme, de más de 600 rigs a por debajo de 200. Ahora sí es cierto que se ha recuperado un poco, como es lógico, porque bueno, venimos de escenario de precios negativos, pero igualmente estamos a niveles muy, pero que muy bajos. La caída de productividad es aparente. ¿Qué pasará con el oil? Pues bueno, aquí podemos ver una estimación de la EIA de la productividad de los pozos. Podemos ver en Bacon que de noviembre a diciembre vamos a tener una caída de casi 400 barriles al día, de Eagle Ford también y en Permian también.
Por lo tanto, sí es cierto que Bacon es la que más ha sufrido, pero las demás han bajado ligeramente. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que no ha aumentado la productividad y que los pozos Tier 1 tiene pinta de que se están acabando. Por lo tanto, los escenarios de precios bajos, como estamos viviendo ahora, sí que van a tener un efecto sobre la producción de petróleo futura en Estados Unidos. Y no se va a poder compensar con este aumento de la productividad que vimos en 2008 y 2016, que hizo que los precios del petróleo se deprimiesen. Por lo tanto, esto es algo súper importante y a tener en consideración para ver cómo va a evolucionar el precio del oil y la producción. De esto hablaremos más adelante en este canal. Creo que para 2021 el oil va a ser un tema bastante candente y en boca de mucha gente. Yo estimo, por nivel de inventarios y por otro tipo de métricas, que veo complicado que el oil rebote ahora mismo y en el Q1 del año que viene. Pero para mediados de 2021 creo que el oil se va a posicionar como una materia prima muy a tener en consideración. Y no únicamente por el tema de estos fundamentales, sino por tema, y más importante, por el tema de las valoraciones de las empresas del sector, que están muy deprimido. Veremos si el mercado se anticipa a estos movimientos, pero el sentimiento no acompaña, por lo menos actualmente. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recordar suscribiros, comentar qué os parece, si tenéis alguna posición en el sector, darle like y compartirlo con vuestros amigos. Es todo y nos vemos en el siguiente. Chao.